Hola, como hace tiempo no subí un tutorial, quería subir este tutorial. Hice este especie de humo fogoso. em, entonces quería mostrarles cómo está hecho. Em, Son partículas y ahora las están moviendo unos huesos. Todo este movimiento son unos huesos haciendo algunos ciclos, pero bueno, lo importante son las partículas. Así que les quiero mostrar cómo está hecho porque eh, me pareció que el resultado era interesante. Entonces tengo un archivo nuevo aquí. Voy a crear una capa de partícula y voy a meter la capa de vector que viene por defecto adentro de la partícula. Y ahora en la capa de vector puedo dibujar un círculo sin línea, solo relleno. ¿Vale? Lo voy a centrar por aquí. ¿Vale? Y esta es la base em, de, la, de la partícula. Y lo que voy a hacer ahora es, si se fijan aquí, estas partículas tienen como un recorrido de color, como que van desde amarillo a naranja, a rojo y a un rojo más oscuro. Entonces vamos a hacer ese recorrido de color con esta partícula. Entonces voy a partir con un amarillo. Después supongamos que, no sé, en el frame 12 se vuelve rojo. Pasa por naranja, se vuelve rojo y no sé, en el 24 em, se vuelve de un rojo más oscuro. Tengo esto. ¿Vale? Después puedo ajustar los tiempos, pero básicamente esa va a ser como la vida de la partícula. Entonces ahora pueden ver que si selecciono la capa de la partícula y le doy play, va a estar tirando estas partículas con estos colores. Ahora, para previsualizar partículas, yo encuentro que está bueno limitar la, la cantidad de frames que vamos a ver. Entonces, para eso, por ejemplo, a mí me gusta previsualizar un segundo y medio de partículas para ir cambiándolas en tiempo real y ver cómo cambian en tiempo real. Entonces voy a apretar control o comando en el teclado y voy a hacer clic derecho aquí, por ejemplo, en el frame 36 para poner este cuadradito rojo. Y este cuadradito rojo marca la previsualización va a llegar solo hasta el frame 36. No estoy modificando mi animación. Mi animación todavía dura 120 frames, pero solo voy a ver 36 cuando apriete play. Si aprieto control o comando y hago clic izquierdo, puedo marcar el inicio. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que tenga un loop desde aquí hasta acá. ¿Vale? Y si quiero eliminar cualquiera de estos cuadraditos, aprieto control o comando y hago clic encima. Y así lo elimino. ¿Ya? Bueno, yo lo voy a dejar hasta el 36. Y ahora voy a ir a las opciones de partículas. Aquí tengo seleccionada la capa de partículas, seleccioné la herramienta de partículas, entonces ahora puedo abrir las opciones de partículas. Y em, este primer em, controlador de ángulo es hacia dónde el motor de partículas, hacia dónde tira las partículas. Entonces, por ejemplo, si le digo que vaya un poco inclinado para abajo, va a lanzar las partículas para abajo. Si le digo para arriba, va a lanzar las partículas para arriba. Pero después, este segundo indicador es una especie de gravedad, ¿vale? Ahora está para abajo, entonces el motor de partículas lanza las partículas para arriba y después se empiezan a caer, ¿vale? Supongamos que estos no es un sólido, no son pelotas que se están cayendo, es como humo. Entonces quizás el viento va a mover el humo un poco para arriba. Entonces ahora tenemos la partícula, le voy a quitar zoom, tenemos la partícula que se está yendo para arriba, ¿vale? Entonces la lanza, el motor de partículas la lanza, quizás la lanza en un ángulo y después esta especie de viento la puede llevar a otro ángulo, ¿vale? Por ahora, supongamos que lo voy a dejar por ahí, ¿ya? Em, Después aquí tenemos cuántas partículas queremos. Tenemos el número de partículas, en este caso son 50, podrían ser más o podrían ser menos. Yo creo que 50 por ahora para este ejercicio está bien. Em, y aquí está el tiempo de vida de las partículas. ¿Cuánto duran las partículas antes de desaparecer? En este caso duran 48 frames. Ya. Em, pero mi animación en la partícula, si yo selecciono mi animación, ¿se acuerdan que mi animación dura 24 frames? Entonces, en el fondo, esta transición de color es más corta que la vida de la partícula. Por eso
se ve tanto rato el rojo oscuro cuando yo le doy play a la partícula aquí. Se ve el amarillo, el naranja, el rojo y después un montón de rojo oscuro. Porque en el fondo todo el segundo 2 que dura la partícula, todo el segundo segundo, todo el segundo segundo, em, está durando mucho más. Entonces lo que voy a hacer va a ser tomar estos keyframes, que son los de color, seleccioné la capa de vector dentro de la partícula y los voy a estirar con Alt apretado, opción en el Mac, los voy a estirar para que duren efectivamente 2 segundos. Entonces ahora la animación de la partícula dura 2 segundos y ahora puedes ver que está mucho mejor distribuido el cambio de color cuando le doy play a la partícula. ¿Ya? Em, Después tenemos otro. Hay varios valores aquí. El cuánto dura o la vida que tiene la partícula, que lo dejamos en 48 frames, que son 2 segundos. Después tenemos el ancho del origen, que si se fijan aquí lo puedo agrandar o achicar, entonces las partículas van a nacer desde un punto mucho más ancho. En este caso yo quiero que el ancho sea muy pequeñito, cero o quizás muy cercano a cero. Mira, quizás 0.25 está bueno. Si quieren un número más bajo pueden apretar control o comando y esto me lo deja en 0.125. Supongamos que por ahí. Entonces fijan, ahora hay una cierta variación en donde nacen las partículas, no están todas naciendo exactamente del mismo punto. Lo mismo pasa con la altura aquí. Yo le puedo decir que nazcan desde más arriba o más abajo, entonces pueden ver cómo las partículas ahora eh, están naciendo a una distinta altura. Quizá aquí también le voy a poner 1.25, quiero que sea muy pequeñita la variación, pero ya empieza a quedar como una especie de humito un poco más orgánico. Y por último tenemos la profundidad, que podría ser cero y esto significa que todas las partículas se van a ver del mismo tamaño porque están todas a la misma distancia de la cámara. Pero si le doy profundidad, por ejemplo, mucha profundidad, ahora algunas partículas van a ser mucho más grandes que otras. Le puedo dar más para que se note más. Se fijan que si le doy un montón, le doy 21 aquí, entonces hay unas partículas que están muy lejos de la cámara y otras que están muy cerca. De hecho, entonces los puedo mostrar aquí con esta herramienta de orbitar el espacio-trabajo. Y aquí pueden ver dónde están las partículas surgiendo. Esta flechita azul es la cámara que está indicando hacia acá. Entonces hay partículas que están mucho más cerca de la cámara y otras que están mucho más lejos y hay un montón de partículas que de hecho están detrás de la cámara. ¿Vale? Le voy a dar Reset View aquí o puedo apretar Home o Inicio en el teclado. Vuelvo a la herramienta de partículas y voy a bajarle la profundidad porque la verdad es que no quiero, no sé ni siquiera si quiero profundidad, quizás muy poquito, quizás por ahí una profundidad muy bajita solo para que haya una pequeña variación de tamaño. ¿Vale? Ahora, después tenemos el valor de velocidad. Esta es la velocidad con la que están siendo lanzadas las partículas al principio. ¿Vale? Yo lo puedo bajar esto. Entonces, si se fijan, si lo bajo, ahora las partículas están siendo lanzadas con mucha menos fuerza. Todavía está este viento que tiene una cantidad de fuerza que está todavía tirándolas en cierta dirección, pero la velocidad inicial es mucho más baja. ¿Vale? Si le doy una mucho más alta aquí, se fijan que ahora está lanzando en una velocidad muy alta todas las partículas para allá arriba. Le voy a bajar bastante. Supongamos que me gusta ahí, que se siente un poco más como un humo. Después tenemos la velocidad de... ¿Cómo se dice? Espera, mm, como de estiramiento, no sé cómo decir. Spread, perdón. Pero en el fondo esta es como la velocidad en que se desordena, no se abre el abanico de las partículas. Si yo le doy que se abra más, de hecho si le doy un montón, puedo hacer que las partículas salgan como casi en 360, como salgan para todos lados. Pero le voy a bajar esto, quizás incluso dejárselo casi en cero. Me voy a dar un poquito, a ver. Por ahí. Entonces se fijan que ahora las partículas se están separando un poco, como se abre un poquito el abanico si lo dejo en cero. em, ya no hay abanico. Quizás le voy a dar 0,125 para que haya un poquito de abanico. ¿Vale? Y por último, no por último, en realidad por último de esta sección, tenemos la reducción. ¿Vale? Y esto es como cuando uno quiere que las partículas, como su posición final, se mantenga un poco más en su lugar. Esto yo lo uso un montón para hacer burbujas bajo el agua. Por ejemplo, que la partícula es lanzada y después la burbuja queda un poco como pegada en el agua.
No sé cómo explicarlo bien. En vez de seguir flotando, como que se mantiene en su lugar. Les voy a mostrar, por ejemplo, si yo tomo esta partícula y la animo, quizá esto sea bueno para mostrar. Supongamos que la muevo en este frame para el lado y en este otro frame para abajo, para arriba. ¿Vale? Estoy usando la herramienta de transformar capa para moverla. Pero se fijan que con el movimiento que hace la capa, las partículas como que tienen una inercia, se van para la izquierda, se van para la derecha, como que se salen de su lugar porque están siendo lanzadas también con con la velocidad que tiene la capa. Pero si le doy yo más damping, más reducción, las partículas van a empezar a mantener su posición, se fijan, ya no se lanzan tanto, ya no se van tan allá. Si le subo mucho el damping, se quedan prácticamente pegadas en su lugar. ¿Ya? Entonces le quiero bajar un poquito el damping. A ver cuánto podrá ser. Para que tengan un poquito de inercia, pero no mucha, que no se vayan volando. Vale, supongamos que por ahí. ¿Ya? Le voy a eliminar ahora estos keyframes porque ya no los quiero ver más. Voy a poner de nuevo en el frame 36. Entonces tengo este humo em, con bastante damping. Después tenemos aquí, esta es, de nuevo es un spread que también abre como el abanico de por dónde salen las partículas, se empiezan a desordenar. Y creo que este está vinculado a la velocidad. Mientras más velocidad le doy, se fijan que está saliendo más del abanico. Entonces en el fondo este es un valor que hay que combinar con la velocidad. Voy a dar de nuevo velocidad de 1.25 y es cuántos grados de spread tengo. Es bueno si, sobre todo si quieren hacer como una partícula que se vaya moviendo entre 60, como estas partículas que tienen un punto al centro y que todo está sucediendo de forma circular, como líneas de velocidad, por ejemplo. Vale, voy a modificar un poquito aquí. Y después tenemos la aceleración del segundo valor, que con este le digo cuánto quiero que acelere según esta especie de gravedad o de viento. Si le doy un valor más alto va a ser más, si le doy uno menor va a ser menos. Si, por ejemplo, si ahí con 0.25 es muy cortito, voy a dar un poquito más. Quizás 0.75 me gusta. ¿Vale? Quizás un poquito más de velocidad y un poquito menos de spread. Creo que quiero bastante menos de spread. Por ahí me gusta. Vale, y ahora le podría incluso aumentar el número de partículas. Por ejemplo, tenemos 50, pero quizás quiero el doble, quiero 100. Entonces ahora tengo 100 partículas que están naciendo aquí. ¿Ya? Ahora, si se fijan aquí, todas las partículas nacen y mueren exactamente del mismo tamaño, porque yo no he animado el tamaño de las partículas. Entonces, como que simplemente son círculos que siempre bajo el recorrido tienen el mismo tamaño y mueren con el mismo tamaño. Entonces, para suavizar un poco esto, le vamos a cambiar el tamaño a la partícula. Para hacer eso, selecciono la capa de vector y tal como le animé el color, voy a animarle el tamaño a la capa. Con la herramienta de transformar capa, supongamos que la partícula nace en el frame 1 más pequeñita, en el frame 12 crece, quizá en el 30 crece un poco más, y en el frame 48 crece hasta prácticamente desaparece, o sea, se achica hasta prácticamente desaparecer. Bueno, tengo esos keyframes y ahora voy a ver cómo esos keyframes afectan mi humo. Entonces se fijan que ahora tenemos un, unas partículas que nacen muy pequeñas, crecen aquí más o menos a la altura del rojo y ya cuando se vuelven más oscuras se van achicando. Ahora con esto de hecho puedo jugar más con el damping. eh, a ver qué me conviene hacer, porque quizás no quiero que se achiquen tan lejos. Entonces quizás van a tener como una tasa de aceleración más baja, quizás más damping. Aquí uno tiene que empezar a jugar. Mira, esta me gusta más, se ve un poquito más apretada. A ver ahí con más velocidad. Vale,
Supongamos que por ahí. Entonces se fijan que me queda un poquito más comprimida y ya los puntitos estos no se van tan lejos. ¿Ya? Vale, vamos a seguir. Eh, Hasta ahora hemos trabajado con un solo círculo. ¿Ya? Pero una de las gracias de esta partícula que les mostré es que tiene como esta especie de sombreado, ¿cierto? Estas sombras negras internas. La verdad es que estas sombras negras son bien simples. Em, lo que voy a hacer va a ser crear una nueva capa de vector adentro de la partícula y voy a crear un círculo. De nuevo voy a crear un círculo, pero ahora lo voy a pintar negro. Voy a seleccionar con la herramienta seleccionar forma. Selecciono el círculo, lo voy a pintar negro. Y ahora voy a crear otro círculo. Más o menos por ahí. Un círculo perfecto ahí. Estoy apretando Shift cuando creo el círculo para que quede perfecto, no me quede un óvalo. Y ahora selecciono el segundo círculo con la herramienta de seleccionar forma y le voy a decir que el segundo círculo recorte al primero. Entonces me queda esta media luna. Podría haber dibujado a mano, bueno, no media luna, como luna naciente, supongo. Eh, Creciente, no me acuerdo cómo se dice. Pero bueno, me queda esta forma, ¿vale? La podría haber dibujado a mano, podría haber tomado un vector, haber hecho como algo así y después haberle hecho la curva y después pintar eso, pero bueno, dibujar dos círculos me salía más rápido. Eh, entonces ahora tengo que están saliendo también estas especies de sombras, no se ve muy bien por ahora, ¿ya? Una de las razones por las que no se ve muy bien es porque el humo rojo se está escalando y la forma, esta formita no se está escalando, entonces yo puedo tomar todos los keyframes de escala del humo rojo, voy a copiarlos con control C y voy a venir para acá y los voy a pegar con control V. Entonces ahora sé que va a tener la misma animación de escala. Entonces ahora empiezo a tener esto, ¿no? Quizás no me conviene que se escale tanto en este caso. Entonces voy a ir aquí y quizá el máximo de escalado se lo voy a eliminar. Quiero que la sombra se mantenga un poco más pequeñita. ¿Vale? No está muy fantástico por ahora, pero vamos a ir llegando. Creo que el spread tampoco ayuda mucho porque se están separando mucho las distintas partes. O quizá a ver, quizá el círculo rojo también es muy grande. Entonces voy a tomar los puntos del círculo rojo con la herramienta transformar punto y los voy a achicar. Estoy solo achicando los puntos, no estoy achicando la capa. Entonces el movimiento de la capa se mantiene igual, pero ahora el círculo es mucho más pequeño. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar. Vamos a dejarlo por aquí ahora. Quizás voy a darle que se agrande un poquito más o que se demore un poco más en achicarse. Pongamos por ahí. Vale, entonces ahora tenemos 100 partículas. 50 son partículas rojas y 50 son partículas de estos, estas formas, estas uñitas negras. Voy a agrandarla un poquito más. Por ahí. ¿Vale? Entonces ahora parte de cómo funciona esta partícula es que si se fijan en esta, que está más bonita que lo que estoy haciendo, pero bueno, tiene un borde negro. Entonces lo que hice yo para darle ese borde negro es tomé la partícula, creé un grupo y metí la partícula dentro del grupo. ¿Vale? Entonces ahora esta capa de partículas está dentro de este grupo. Y ahora a este grupo le voy a dar doble clic y le voy a aplicar un outline, una línea de contorno. Y aquí le puedo decir qué tan gruesa va a ser. Supongamos que por ahí va a ser negra, te doy OK. Entonces ahora tengo esto, empiezo a tener una cosa que tiene un poco más de sentido. ¿Mm? Que hacerle ciertos ajustes todavía. Con esta media luna la voy a hacer un poquito más ancha, que quizás va a ayudar a que se vea mejor, pero bueno,
tenemos esto por ahora, por aquí. Ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a crear una referencia de esta partícula. Tengo esta partícula ya lista. En vez de duplicarla, voy a crear una referencia que es como crear un duplicado, pero todas las capas van a estar conectadas a las capas originales. Entonces, por ejemplo, si modifico este círculo original, el círculo duplicado también se va a modificar, ¿vale? Pero voy a darle a esta capa propiedades únicas. Por ejemplo, en vez de que esta segunda capa que cree, en vez de lanzar el humo aquí un poquito para la izquierda, lo voy a lanzar un poquito para la derecha. ¿Se fijan cómo va cambiando? Entonces ahora tengo estos dos humos que todavía están compartiendo el mismo contorno, porque están los dos dentro de la misma capa, pero son partículas que son distintas. Entonces le puedo decir que quizás eh, o que se vaya más para la derecha, o que se mantenga un poquito más arriba. Entonces puedo ir jugando como, puedo empezar a tener como una forma un poco más orgánica del humo. Deja mostrarte cómo se ve con un solo humo y así se ve con dos humos. Y puedo además darle más damping, por ejemplo. Entonces el segundo humo ahora va a ser mucho más cortito que el primer humo. Quizás se va a meter más para adentro aquí. ¿Mm? Entonces empieza a tener un poquito más de sentido. Le voy a dar incluso quizás menos velocidad. Entonces ahora tengo como dos humos que están empezando a distintas velocidades. Entonces también le da una cosa más tridimensional. Y ahora lo que voy a hacer va a ser crear otra copia más de la original, otra referencia más aquí. Entonces ahora me voy a poner a configurar esta otra referencia. Quizás en este caso se va a ir más para allá, pero quizás se va a devolver por aquí, no sé. Voy a ir probando qué forma puede tener sentido en esta. Supongamos que por ahí todavía quiero más damping, quizás le di demasiado damping, demasiada reducción. Mm. Y quizás esta incluso va a tener menos frames de vida, quizás no van a ser 48, van a ser, no sé, 42. Entonces este segundo o este tercer humo va a morir antes que el primero, ¿vale? Antes que el primero y antes que el segundo, y quizás el primero incluso podría morir un poquito antes, que se vea mejor. Ya. Bueno, entonces eso es más o menos como está hecho. Supongamos que estoy contento con este humo, pero quizás los círculos están creciendo mucho. Entonces puedo ir a la capa original, puedo ir al círculo original, y quizás aquí en los frames donde crece, quizás esta es la parte donde crece más, lo voy a achicar un poquito. Entonces pueden ver cómo las partículas me están mostrando cuánto crece y cuánto se achica. Entonces, quizás por ahí. Incluso podría venir para acá y decirle, mira, quiero que se ponga del rojo oscuro un poco antes y que en realidad termine con un color mucho más oscuro, mucho más cercano al negro. Le puedo dar un keyframe aquí de negro o de casi negro, entonces ahora mi partícula está terminando mucho más oscura aquí. Voy a dar un poquito más de damping. Quizás le voy a quitar un par de frames de vida a esta también. No, perdón, a la tercera le voy a quitar frames de vida para tener menos de estos puntitos que se están saliendo. Vale, supongamos que estoy contento ahora con esto. Puedo tomar este grupo, puedo crear una capa de hueso y meter el grupo dentro de la capa de hueso y ahora supongamos que creo un hueso aquí. Esto va a ser una especie de antorcha ahora. Creo el hueso aquí apuntando para abajo y después puedo tomar el grupo y lo puedo amarrar con esta capa. O sea, con esta herramienta puedo amarrar la capa completa del grupo a este hueso. Entonces eso me permite ahora animar este hueso y el humo va a reaccionar a cómo se mueve este hueso. Le podemos hacer que sea un poco más circular. Cuando vuelvo hacia atrás, las partículas se vuelven un poco locas, pero cuando
le vuelvo a dar play en su lugar, funciona bien. ¿Ya? Entonces ahora tenemos esta especie de humo siempre funcionando. Yo me imagino que este es como un humo más como de un cohete, una nave espacial, que de una antorcha. Pero bueno, que se entienda mejor ahí está. Otra cosa que me gusta hacer a mí es que a veces sirve de hecho hacerlo con otro hueso. Voy a poner hijo de este hueso, voy a crear un segundo hueso aquí. Lo voy a inclinar un poquito para el lado solo para que se vea. Em, y ahora voy a amarrar el grupo a este nuevo hueso en vez. Entonces este hueso nuevo es hijo del hueso anterior, pero todo el humo completo va a estar amarrado en realidad a este hijo. Y lo que voy a hacer, déjame eliminar toda esta animación por ahora, es que a este hueso le voy a dar un poquito un ciclo de movimiento, un poco cortito, pero que se mueva de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, supongamos que en el fotograma 1 se mueve a la izquierda, en el fotograma 13 se mueve un poquito a la derecha y en el 25 se vuelve a mover a la izquierda. Así que voy a copiar y pegar este keyframe. Y ahora voy a crear un ciclo aquí. Le digo ciclo. Entonces ahora tengo este hueso siempre moviéndose de un lado a otro. ¿Ya? No importa lo que esté pasando con el anterior, pero siempre se va a estar moviendo de un lado a otro. Quizás se está moviendo em, muy fuerte desde el fotograma 1, así que quizás voy a resetear el movimiento aquí, y voy a resetear el movimiento aquí, y ahora se mueve para el lado, pero se mueve solo un poquito. ¿Ven? Y le podría dar un movimiento un poquito para abajo también, y un poquito para arriba. Y eso va a entrar en el ciclo, pero se fijan que ahora el hueso se está moviendo en una especie de pequeño círculo, pero eso también le da una cosita más orgánica. Em, Porque en el fondo estoy moviendo el origen del humo, em, entonces no va a partir todo el rato desde el mismo lugar. Y ahora una vez que tengo esto hecho, puedo venir y animar como la antorcha misma. La sigo pudiendo animar de cualquier forma, pero el humo va a seguir haciendo esta especie de circulito pequeño mientras se mueve. Entonces nunca me quedo con un humo como estático. Entonces vamos a hacer que un poco se cruce sobre sí mismo. A ver cómo resulta esto. Ahí, a ver. No sé qué va a pasar ahora. Bueno, ahí está. Pero bueno, ese es el asunto. No es exactamente igual a lo que hice aquí, pero bueno, se parece bastante. Este tiene unos settings distintos y en este caso todo el movimiento de los huesos que ustedes ven, los huesos que mueven las partículas, en realidad son unos ciclos bien simples. Esta vendría siendo como la antorcha que mueve todo y este hueso tiene un ciclo de rotación. De hecho, tiene un ciclo aditivo de rotación, entonces está constantemente rotando. ¿Vale? Está simplemente girando en 360 todo el rato. Pero además tiene un ciclo de escala, que está aquí. Entonces se escala, empieza en un 100% de escala, pero después baja a un menos 100% aquí. Y después vuelve a subir a un 100% de nuevo. Entonces el ciclo de escala combinado con el ciclo de rotación hace que se vea, que el movimiento se vea mucho más aleatorio. Pero en realidad son dos ciclos nomás. ¿Vale? Eso es lo que pasa y creo que, bueno, los otros dos huesos, creo que hay uno que está amarrado el humo está amarrado al otro hueso y el otro hueso no me acuerdo si hacía algo, yo creo que no. Pero, pero así es como está hecho. Ojalá les sirva este tutorial. Ojalá puedan hacer algunos humos bonitos. Yo quería probar, de hecho, cómo se vería si el humo fuera blanco en vez de irme con todos estos colores. Quería simplemente hacer un humo blanco y quitarle toda la animación. Y ahora, bueno, ahora quedo con este humo. No queda mal tampoco. O podría ser un gris bien oscuro. Bueno, encuentro que tiene su gracia.
Ya, lo vamos a dejar hasta ahí, que ya llegamos a los 30 minutos. Chao.